El pequeño fantasma, capítulo 1. Un inofensivo fantasmita. Buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a estar repasando los momentos más importantes de nuestra clase. Para eso quiero recordarles que mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes, soy el docente de lenguaje y vamos a estar hablando, el tema del día de hoy es el siguiente, los tipos de narraciones. ¿De acuerdo? Todo el material está, como ustedes saben, aquí en nuestra plataforma de Classroom. Allí está la guía, que es muy importante que tengan en cuenta, que revisen, porque allí está paso a paso lo que vimos en clase, las definiciones y los conceptos, los cuadros y mapas mentales, ¿cierto? Y también la actividad muy importante porque es la tarea, es lo que ustedes se llevan y deben trabajar en sus casas. Y tenemos el enlace a nuestra plataforma Colombia Aprende, donde tenemos todo ese material de las guías y de las actividades. Está consignado aquí en esta página web, pero de forma interactiva. Es decir, aquí tenemos ya todos los videos integrados a los textos, tenemos ejercicios interactivos, tenemos animaciones, tenemos textos, PDFs y actividades para desarrollar en la plataforma. ¿De acuerdo? Ustedes ya la conocen y me gustaría que la exploraran cada día más y se den cuenta de lo valioso que es esta herramienta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escuchar un audio como introducción a nuestra clase. Bueno, voy a cerrar aquí este dispositivo de reproducción y vamos a volver a escuchar este texto para que ustedes se hagan una idea de lo que vimos en clase, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo le voy a dar volumen y nos fuimos. Arrastraba la corriente de un río a una víbora enroscada en una maraña de espinas. La vio pasar una zorra que descansaba y exclamó: para tal clase de barco, tal piloto. Los perversos usan herramientas perversas. Papá, ¿es cierto lo que dice ese mensaje? Bueno, entonces con esta fábula, este audio es de una fábula que se llama La víbora y la zorra, empezamos nuestra clase. Cierto, el texto anterior es una fábula. Miremos que los personajes hablan y que tienen unas características especiales que vamos a estudiar un paso más adelante. Primero, vamos a descubrir cuáles son los objetivos de nuestra clase. Vamos a realizar una narración y vamos a elaborar un cuento o una fábula. Entonces miren que aquí hay que hacer una distinción entre el cuento y lo que acabamos de escuchar, que era una fábula. El cuento es una narración breve, oral o escrita de carácter ficcional, es decir, producto de la imaginación, inventada, que nunca ha pasado, o puede ser también una de carácter real. Un cuento puede ser inspirado en la realidad, que resalta sucesos, ¿cierto?, de esa realidad. ¿Cuál es la superestructura del cuento? Pues está compuesta por tres partes, por una introducción, un desarrollo y un desenlace. Entonces la introducción es el inicio del cuento. Se presentan los personajes en un tiempo y en un espacio determinado. El segundo paso es el desarrollo, es donde se presentan los conflictos y los obstáculos que afectan al personaje principal. Tiene como consecuencia nuevos hechos que alimentan la narración y que la van haciendo desarrollarse hasta llegar al desenlace. El desenlace es la solución al conflicto. Es cuando finalmente el nudo se desata y se puede llegar a un final. Ese final puede ser trágico o puede ser feliz. Y en algunos casos puede llegar a ser un final abierto, que ya queda el lector eh, a disposición de interpretar cómo sería ese final del cuento. ¿Listo? ¿Cuáles son las características principales del cuento? Las más destacadas son las siguientes. Es una narración corta, ¿cierto? Son hechos reales o imaginarios. Se centra en un solo hecho. Son pocos personajes con uno principal y está escrito en prosa, ¿de acuerdo? Entonces esas son las características más destacadas. Los elementos del cuento son el título, que representa lo esencial del cuento, los personajes,
los principales y secundarios, el espacio es donde tienen lugar los hechos, el tema, de qué trata el cuento, el tiempo, cuándo se dieron los hechos y el narrador, que es el que cuenta los hechos y puede ser un narrador por lo general omnisciente, es decir, que está por fuera de la historia y conoce todos los detalles del acontecimiento y nos los va narrando, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de narradores, están los narradores en primera persona, que son protagonistas de la historia, o están los testigos, ¿cierto? Que vivieron la historia y participaron, pero no son el protagonista, sino que nos los están relatando. Está la fábula, por otro lado. Entonces hacemos una diferenciación entre el cuento y la fábula. Vamos a definir qué es la fábula. La fábula, al igual que el cuento, es una narración breve en prosa con personajes que por lo general son animales u objetos, los cuales demuestran una enseñanza moral. Entonces, en la misma definición de la fábula está la diferenciación del cuento. Acá los personajes, acá son historias completamente inventadas, nada parte de la realidad, son completamente producto de la ficción, ¿cierto? De la imaginación del autor y que tienen como objetivo una enseñanza moral. Eso es súper característico de la fábula. Tiene una superestructura así: planteamiento, conflicto, desenlace y moraleja, que es donde se pretende enseñar o hacer un resumen de la fábula. Características de la fábula: es breve, es inverosímil, es decir, pues, inverosímil es que pues, los animales no hablan, los objetos tampoco, entonces eso ya genera una inverosimilitud. Hay personajes animados, temas morales, está escrito en verso o en prosa y contiene una moraleja. ¿Cuáles son los elementos de la fábula? El título, por lo general con los nombres de los protagonistas y antagonistas, como la zorra y la tortuga, el león y la liebre, entre otros. Personajes son animales u objetos. El espacio es donde tienen lugar los hechos. El tiempo es cuando se dieron los acontecimientos. El narrador cuenta los hechos. Por lo general es omnisciente, como ya lo explicamos, y tiene una moraleja, que es la enseñanza moral al final del relato. Aquí tenemos una tabla donde podemos completar teniendo en cuenta lo estudiado en clase. Entonces, por ejemplo, personajes en los cuentos son personas o dioses. En las fábulas son animales, objetos. El tema de los cuentos es cualquier tema, ¿cierto? Usted puede ser un tema de cualquier cosa. Y en las fábulas pues están relacionadas con valores o antivalores. En cuentos, enseñanzas, está implícita, es decir, no se dice esta es la moraleja o esta es la enseñanza de nuestro cuento. No, simplemente ya es un análisis del lector y saca sus propias conclusiones. Entonces puede decir, uy, este cuento me enseñó sobre la amistad, o este cuento me enseñó sobre la familia. Entonces ya es una interpretación que le da al lector. Mientras que en la fábula la enseñanza es la moraleja, está explícita, está allí, está demarcada y está escrita. Entonces está claro ya ahí esa diferenciación. Entonces miren que nuestra clase fue bastante interactiva, tuvimos 3 audios que escuchamos, vamos a escuchar uno solo para hacernos una idea de lo que hicimos en clase, ¿de acuerdo? La zorra y el labrador. Había un hombre que odiaba a una zorra porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente. Después de mucho intentarlo, pudo al fin cogerla. Buscando vengarse de ella, le ató a la cola una mecha empapada de aceite y le prendió fuego. Pero un dios llevó a la zorra a los campos que cultivaba aquel hombre. Era la época en la que ya se estaba listo para la recolección del producto. El labrador, siguiendo a la raposa, contempló llorando cómo al pasar ella por sus campos se quemaba toda su producción. Moraleja: procura ser indulgente, pues el mal que generamos regresa en contra nuestra.
Bueno, entonces ahí escuchamos ese audio y ustedes la idea es que puedan completar estas preguntas correspondientes a cada una de las lecturas y en este caso audio. ¿Qué tipo de texto es? Identifica su estructura y márcala en el texto. ¿Cuál es la idea principal y qué enseñanza encuentras en el texto? Entonces esas preguntas ustedes las van a realizar con los 3 relatos y esos relatos ustedes tienen también los textos en las guías y acá en el material del estudiante. Por último, tenemos un resumen donde ustedes van a marcar falso o verdadero a cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces, vamos a darle a una por aquí. Por ejemplo, los cuentos tienen al final una lección llamada moraleja. Ustedes saben que eso es verdadero o falso. Taranana. Pues es falso, porque no tienen moraleja al final. Entonces así ustedes van a responder este cuestionario y así nos vamos a quedar con un resumen mucho más claro de nuestra clase. También tenemos una tarea que es investigar la vida y obra de Esopo y escoger un texto que te guste y compartirlo en clase y conmigo en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Recuerden visitar Classroom